Bien, pues hoy, en esta noche, nos acompaña don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde. Su ponencia va a versar sobre el tema de la ideología de género. Hace unos días los obispos andaluces redactaron una nota en donde hacían unas valoraciones sobre una ley de la Junta de Andalucía. En esa nota dice, podemos leer en uno de los párrafos: todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, merecen respeto y es justo evitar discriminaciones. Pero esto no puede dar lugar a la promoción e imposición de ideas defendidas por la ideología de género. Pues precisamente para reflexionar sobre este tema tan importante y tan actual de la ideología de género, tenemos con nosotros esta noche a un verdadero experto en la materia. Don Jesús Trillo Figueroa y Martínez Conde es abogado y escritor. Actualmente ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Madrid y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Don Jesús fue secretario general de la Fundación Cánovas del Castillo de 1988 a 1992, etapa durante la cual se iniciaron en la revista 21 y la colección de libros del mismo nombre. Es autor de numerosos artículos, estudios y libros sobre temas no solamente jurídicos, sino también de distintas materias como el arte, la cultura o el pensamiento político. Podríamos destacar 3 libros en concreto: La ideología invisible, el pensamiento de la nueva izquierda radical; Una revolución silenciosa, la política sexual del feminismo socialista; y otro libro, Una tentación totalitaria, la educación para la ciudadanía. Pero también don Jesús ha escrito un libro específicamente sobre el tema que nos ocupa esta noche, la ideología de género, publicado en Libros Libres. Este libro es una excelente introducción, lúcida y muy bien documentada, que es una reflexión sobre todo este fenómeno de la ideología de género. ¿Cuál es el origen de esta ideología? ¿Cómo ha logrado influir tanto en los organismos internacionales? ¿Cuáles son sus influencias, sus autores clave, su obra de referencia, sus fundamentos? Pues todo ello se responde precisamente en este libro desde una perspectiva histórica y también con un sentido crítico importante. Don Jesús también destaca como autor de muchos artículos periodísticos en diversos diarios y revistas y participa en programas de radio y de televisión. Su faceta de ponente y conferenciante también es muy fecunda y ha participado en diversos congresos. Nacido en Cartagena, su principal afición es dedicarse a su familia, a sus 10 hijos, si no me equivoco, y a su esposa Delia, una mujer magnífica, que la tenemos además aquí presente, nacida en nuestra tierra, en un pueblo también magnífico como es Villacarrillo. ¿Qué voy a decir yo, que también he nacido ahí? Pues aquí tenemos también a la paisana. Muchas gracias, don Jesús, por estar esta tarde en Jaén y por acompañarnos para poder reflexionar sobre un tema de gran trascendencia en nuestra sociedad actual. Lo acogemos con este aplauso. Bueno, yo tenía aquí, para que todos nos entendamos, una manera de empezar esto y podamos saber de qué estamos hablando, pues una metáfora que es la del autobús, la del famoso autobús, que yo, desde el punto de vista de lo que es la oportunidad política, sinceramente no me pareció muy oportuno, pero que dio lugar, sin embargo, a poner encima de la mesa algo que nadie quiere decir con claridad. Y es sencillamente que los niños nacen niños y mueren niños según la naturaleza, y la biología y la ciencia, y las mujeres nacen mujeres y mueren mujeres según, insisto, la naturaleza, la biología y la ciencia. Naturalmente, esto que es una verdad obvia, es una pura realidad, pues parece que no es así. Y que decirlo es algo contrario a lo políticamente correcto. Pero más que a lo políticamente correcto, es contrario a la ideología oficial. Y digo oficial porque se ha convertido en oficial. En España, como saben ustedes, la Constitución de 1978
pues terminó con la confesionalidad del Estado. El Estado español no es un Estado confesional, como lo era en la época de Franco. A partir del artículo 16 de la Constitución de 1978, España no es un Estado católico. Sin prejuicio de que ese mismo artículo dice en su primer apartado que se tendrá una especial relación con la Iglesia Católica, pero no es ni puede ser confesional. Esto es en mi opinión, un progreso en la historia, que probablemente la primera vez que se produjo, y se produjo bien, en mi opinión, fue en la Constitución de los Estados Unidos, y concretamente en 1791, en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Hace poco veía yo una película de un personaje que a mí me suele, cuando lo veo en la televisión, cambio de canal, que es Jim Carrey. Me parece muy histriónico y tal, pero esa película, me quedé viéndola, era una película de estas películas de Hollywood que denunciaba un poco el macartismo. Ustedes se acuerdan del macartismo, ¿no? Cuando se perseguía a los rojos, a los comunistas, por ser rojos o comunistas. Y frente a eso, pues esta película defendía la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Y recuerdo que Carey hace un discurso magnífico ante una comisión del Senado de los Estados Unidos, en donde no tiene que acogerse a la quinta enmienda. La quinta enmienda es la que permite a uno no declarar contra sí mismo, sino acogerse a la primera enmienda. Y me vale la primera enmienda, que dice que el Congreso de Estados Unidos no podrá imponer por ley ninguna religión como confesional. Pero tampoco se podrá imponer por ley la prohibición del culto público de cualquier religión. Todos los americanos tienen derecho a expresarse libremente y no podrá limitarse la libertad de expresión. Se reconoce la libertad de prensa y la facultad de reunirse todos para expresar libremente lo que quieran. Esto es más o menos la dicción de la enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos. De ahí, en el mundo civilizado, acogió algo que, por otro lado, es tan antiguo como la expresión «dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César», que es el Evangelio mismo. Por lo tanto, quiero decir esto para poder decirles algunas cosas que están pasando ahora en España. En España no tenemos, por tanto, una confesionalidad religiosa, pero sí tenemos una confesionalidad ideológica. Hemos sustituido la religión por la ideología. Miren, cuando yo empecé a estudiar filosofía, me enseñaron que los primeros filósofos de la historia, los griegos, empezaron a filosofar admirándose ante las cosas. Taumatzein se dice en griego, admiración. Admiración ante la realidad. Y esa admiración les llevó a contemplar, a escuchar a la naturaleza, a las cosas, a tratar de, con la razón, buscar un sentido en cada una de ellas. Y encontrar un sentido común, el ser, el ente. Es famosa esa expresión de Platón, me asombro ante el ente. Sigo asombrándome ante el ente. ¿Qué es el ente? El ente es, lo que hay, la cosa. Pues bien, ese asombro ante la realidad ha desaparecido en el mundo de hoy. Permítame que haga una pequeña disquisición filosófica. No, les prometo que no quiero ser oscuro, voy a tratar de ser explicativo, porque probablemente a mí lo que me gusta es explicar las cosas para que vayamos a ellas en profundidad y luego sepamos de qué estamos hablando con más claridad, ¿no? Hay un filósofo del siglo XX, el más importante filósofo del siglo XX, en mi opinión, sin lugar a dudas, no porque me guste lo que dijo, sino sencillamente por su eficacia, es decir, por su trascendencia en cuanto a lo que pesa en el pensamiento actual, que se llamaba Martin Heidegger.
filósofo alemán. Bueno, este señor dijo que las cosas son no lo que son en sí. Las cosas solamente son en la medida en que el hombre las designa y les da sentido. Lo único que sabemos no es la realidad en sí, que ya Kant nos hizo olvidarnos de ella, sino los fenómenos de las cosas. Y lo único de lo que somos conscientes de que existimos, la existencia. Bueno, ese existente, al que llamaba el Serai, el Dasein en alemán, es el que hace que las cosas sean, tengan consistencia, consistan en lo que son. Es el hombre quien, por tanto, determina la esencia de las cosas. ¿Cómo? A través del lenguaje, llamándolas por su nombre. Es decir, a ese existente, que es el hombre, el Dasein, el único ser consciente de que existe y de que puede determinar su existencia, le otorga nada más y nada menos que la capacidad que el Génesis le otorga a Dios en la creación, que hace las cosas por su nombre, llamándolas por su nombre, ¿no? Les digo esto porque en la filosofía y en el pensamiento moderno, y eso se ha trasladado a la cultura actual, no hay más que lenguaje. Y todo, independientemente de lo que sea la realidad, de lo que sea la naturaleza, no es más que un constructo lingüístico. No nos queda más que interpretar, hermenéutica, de construir o construir. Bueno, pues les he dicho esto para que entiendan ahora la contradicción que existe entre naturaleza y cultura en esta historia de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Pues sencillamente la ideología de género es una consecuencia de todo esto que acabo de decir. No existe la realidad, no existe la realidad en sí. Las cosas no consisten en sí porque tengan una esencia exterior a mí, previa a mí. No, la existencia, la pura existencia, precede a la esencia. Y esa esencia la determina mi propia voluntad, la voluntad del hombre. Bueno, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza, en definitiva, es lo que recibimos. El ser humano es naturaleza, es decir, es un animal racional, espiritual, libre, pero con condiciones naturales, entre otras, la condición real de su condición sexual, varón o mujer. Esto es una realidad biológica. No. Es lo que definamos en ser culturalmente, es decir, lo que nos dé la gana, lo que la voluntad decida, lo que deseemos. La realidad no importa, es un mero accidente. Esto que les estoy diciendo es la esencia de esta ideología de género. Ya no importan las realidades, ni la verdad como adecuación a la realidad. Importa la posverdad, es decir, la verdad ideológica. Lo que define a la ideología que es verdad. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿y qué es? ¿Género o sexo? No. El sexo es una cuestión puramente natural, un accidente. Lo importante es el género, es decir, el rol que uno desempeña o quiere desempeñar según su orientación, según su instinto, según en última instancia su deseo, su voluntad. Volvemos a la voluntad. Todo esto es un voluntarismo de principio al final. Y por lo tanto, uno desea ser mujer, aunque tenga una condición sexuada masculina, desea ser hombre, aunque tenga una condición sexuada femenina, es decir, pecho, vagina, etcétera, o transexual, o bisexual, o intersexual, o lo que sea. Intersexual no, porque es una cuestión
que han reconocido últimamente y que afecta más bien a una patología entre los sexos, lo que antes se llamaban sexo atrofiado, etc. Pero en fin, se han llegado a dar hasta 50 modalidades de género. 50 modalidades de género. En Canadá se acaba de producir eso. Lo que vale es la posverdad, la realidad. Se llama posverdad, es un término que se acuñó en Inglaterra hace unos cuantos años y ahora se ha traducido, que yo en definitiva le llamo verdad ideológica, punto. Es decir, la verdad construida por la ideología, no la verdad deducida de la realidad. Bien, la realidad real, la condición sexuada, en fin. Y todo esto, ¿qué es lo que está produciendo? ¿O qué finalidad tiene? Tiene una finalidad aparentemente sentimental, aparentemente humanitaria, aparentemente igualitaria, dar cabida a personas excluidas, a personas que son raros o extraños o en definitiva diferentes sexualmente, etc. Bueno, eso es la presentación del asunto, ¿vale? Nadie excluye a nadie, ni estamos dispuestos a excluirlo. Pero usted no puede decirme que yo esté discriminando. Yo puedo, evidentemente, ustedes piensen, por ejemplo, principio de igualdad, derecho de igualdad, artículo 14 de la Constitución y de todas las constituciones del mundo. Primero de los derechos prácticamente, después del derecho a la vida. Bueno, hoy en día antes del derecho a la vida, porque el derecho a la vida, como saben, poco se respeta. Pero bueno, es evidente que hay una discriminación clara cuando se discrimina a una persona de color con una persona no de color. Ambas son personas. Y naturalmente uno nace con el color negro o con el color blanco o con el color amarillo. Pero es una realidad natural. Lo que no es una realidad natural es el trans. Miren, no se empeñen, no es una realidad natural. ¿Por qué el derecho va a tener que reconocer lo que no es real? Porque si empezamos así, terminamos en 50 no discriminaciones. Y si empezamos así, la ley, que es algo que debe ser general para todos, no es posible, porque habría una ley para cada uno. Es decir, todo esto, al fin y al cabo, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al absurdo, nos lleva al nihilismo. Pero sobre todo, y es lo que se está produciendo en España, nos lleva al totalitarismo del pensamiento único. Porque, por supuesto, el que no piense así, según las leyes LGTBI, que como todos ustedes saben, hay una por cada comunidad autónoma en España, menos en 3 sitios, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla-León. En todo lo demás hay una ley de protección LGTBI, de identidad de sexo, en fin, de varios nombres que en última instancia tienen un mismo contenido, ideología de género. Alguien decía hace poco, hombre, es que eso ideología de género en realidad no existe porque entran demasiadas cosas heterogéneas en una misma definición. Mire usted, también en el socialismo se habla de marxismo, de comunismo, no sé qué, pero sigue siendo socialismo, ¿no? Pues es exactamente igual, ¿no? No andemos con ideología de género. LGTBI, vale. Pues en todas las comunidades autónomas españolas hay una ley en donde se establece que toda persona tiene el derecho, como si fuera una proclamación constitucional, lo cual está invadiendo un ámbito que no le corresponde a la ley autonómica, sino a la Constitución española, que no se ha aprobado por todos los españoles, a la libre identidad de sexo, a la libre orientación sexual, etcétera, etcétera. Claro, todo esto diríamos, bueno, oiga, mire usted, que cada cual sea como le dé la gana y cada cual, como dice aquel, en fin, como pueda, ¿no? Hombre, eso sería así si usted no impusiera que además de eso los poderes públicos están obligados a hacer real forzosamente esa ideología desde la infancia. Porque de lo que se trata es de la antropología y la ética, es decir, se trata de hacer, como siempre todas las ideologías totalitarias, un hombre nuevo, un nuevo modelo de ser humano. Un nuevo modelo de persona, no de persona porque el concepto de persona aquí ha desaparecido. Pero en fin, un nuevo modelo de hombre, de mujer, de lo que sea.
y, de luego, una nueva ética, sobre todo en el ámbito de las relaciones sexuales. Dirán, hombre, es que el ámbito de relaciones sexuales, es que, claro, es que ustedes han dominado durante mucho tiempo, ustedes los católicos particularmente, una concepción retrógrada y reprimida. Nosotros lo único que hemos dicho es que la reproducción humana se produce entre el hombre y la mujer. Es que además es una realidad biológica. No hay otra forma de reproducirse por los seres humanos, querido. Lo demás son trampas artificiales, pero no son reproducción humana. Y además nosotros los católicos decimos que se pasa muy bien con esa reproducción. Nunca hemos dicho que se pase mal. Y que se disfrute, que se es feliz. Pero una cosa es ser feliz y otra cosa es el hedonismo de hacerlo con todo el mundo a cualquier hora, de manera tal, con póntelo, como se lo, tal, que ya eso no es felicidad, es puro gusto pasajero. Y como decía el dramaturgo inglés, cuán presto viene el placer por el sexo y cuán tan presto se va e inmediatamente acaba. Pero en fin, como le decía, una nueva ética, por supuesto, contraria a la ética tradicional, que no es, vamos a ver, ¿es la ética cristiana? Pues sí, en gran medida sí, pero también la ética aristotélica. No sé qué diferencia hay. Es la idea de la virtud y de la contención y del dominio de los instintos de Platón, de Aristóteles, e incluso anterior a ellos. Yo he llegado en un debate en televisión, una persona muy digna, lesbiana, que estaba casada con otra, que me dice, ¿pero a ti qué te molesta? No sé, a mí no me molesta que tú estés casada. Es que vosotros los cristianos os habéis inventado el matrimonio, ¿o qué? Porque os lo habéis inventado vosotros, ¿no? Digo, hombre, tanto como que, en fin, la Iglesia Católica es culpable de muchas cosas, evidentemente. En fin, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición, pidió perdón por las cruzadas, en fin, ya recordaréis aquellas acciones de Juan Pablo II. El matrimonio no es un invento de la Iglesia Católica. Y si no, mire usted la que se armó en Troya. Le dije a la señora en cuestión, ¿recuerda usted la Ilíada? Troya, el follón de Troya, la que se montó en Troya. Y todo por culpa de un matrimonio y de un adulterio. Y de la santidad del matrimonio y de la fidelidad del matrimonio. Y ahí estuvieron los aqueos luchando durante 12 años hasta que metieron el caballo y acabaron con los troyanos, ¿no? En fin, aquí yo tenía idea de darles una serie de, sobre lo que es la ideología de género, algo más que como simplemente lo que les acabo de explicar. Es decir, al fin y al cabo es aquella ideología, y como tal ideología es algo político, hace referencia a lo político. Cuando digo hace referencia a lo político es que es un reduccionismo, es decir, que contempla todo en la vida como política. La ideología de género, como cualquier ideología, surge de esas personas que piensan que todo es política. Y no, mire, la vida no todo es política. Y de luego el sexo no es política. Entiendo yo que el sexo no es política, estarán ustedes de acuerdo conmigo. Ahora, si usted convierte también la identidad sexual como una identidad política, pues bueno. Es decir, un reduccionismo totalitarista, la parte por el todo. Todo es política. Y, además, no forma parte ni de la filosofía, porque aquí no hay una investigación basada en la realidad, ni en la deductiva, ni en la inductiva, ni en ningún método filosófico, no hay ningún cuestionamiento sobre la realidad, ni tampoco religión. Hay quien dice, no, es que es una religión sustituta. No, mire usted, no es una religión porque se parte de una evidencia que nadie discute, y es que el ser humano nace indiferente sexualmente, o como se quiera, genéricamente, y puede elegir lo que dé la gana. Eso es una verdad absoluta. Y en religión no hay verdades absolutas. En religión hay verdades de fe. Y la fe tiene un principio fundamental, como saben los teólogos que hay aquí mejor que yo, y es que una cosa no puede ser evidente vista del mismo respecto y la misma cosa. Es decir, la fe siempre tiene un margen de duda, si no, no sería fe, si no sería evidencia. ¿Me explico? Luego, ni es una cosa ni es otra, es una iluminación.
Algo parecido a un conocimiento gnosis, gnóstico, de nuevo el gnóstico, pero en fin, que esto ya derivar demasiado, que uno, por voluntad, dice que es así. Como se le ocurrió decir a Marx que la historia es un trasunto de lucha de clases, o como se le ocurrió decir a otros que la historia es un trasunto de superioridad de razas, ¿no? Pues ahora, esto, al fin y al cabo, no es más que un trasunto de que el hombre, estábamos equivocados, nace indiferente, el hombre en términos neutrales, indiferente sexualmente. Y por lo tanto, tendría poca importancia si eso no se impusiera, como les decía antes, a través de leyes, necesariamente en la educación, porque los niños deben ser educados en eso. De tal forma que, por tanto, es maleducar a un niño el educarlo como hombre o como mujer. Debe ser educado en la indiferencia sexual. Es más, en algunos sitios se está prohibiendo la venta de productos prenatales de color rosa o de color azul, porque estamos precondicionando ya al niño a que sea niña o que sea niño. No, eso no debe ser. Y en la escuela debe educárseles de forma tal que el niño aprecie su libre orientación sexual en prácticas sexoafectivas con el niño que tiene al lado, con tocamientos, con aprendizaje de masturbación mutua, etcétera, etcétera. Esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, está en los manuales. En concreto, hubo un manual que aquí en Andalucía, de McGraw-Hill, de hace 10 años, cuando salió la educación para la ciudadanía, que decía todas estas cosas con dibujitos, tal y cual, y todo muy bonito, todo muy en el buenismo este que se lleva ahora, ¿no? Ese manual lo impugnaron un matrimonio de buenas gentes, creo que eran quicos, de un pueblo de Huelva llamado Bollullos del Condado. Llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla, y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a un abogado espabilado se le ocurrió decir: oye, ¿por qué no piden ustedes, le pidió al tribunal, ¿por qué no piden ustedes una prueba pericial sobre la ideología de género? Porque realmente, señores jueces, ¿saben ustedes lo que es la ideología de género? Los jueces confesaron: no tenemos ni puñetera idea. Pues entonces pidieron una pericial, y es el único informe pericial que un abogado como yo ha hecho en su vida. Actué la primera vez de perito, no sé qué, me eligieron a mí, y estuve durante 1 hora y media explicándole a los jueces lo que era la ideología de género. Quizás de una forma un poquito más técnica de lo que está haciendo hoy, pero las caras de asombro de jueces de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo eran increíbles. Pero al final dijeron: se acabó el manual de McGraw-Hill. Pues miren por dónde el manual se ha convertido en ley, incluso nacional, porque la última ley, que está en tramitación aún en el Congreso, todo esto aprobado unánimemente por todos los partidos democráticos, porque por supuesto es el pensamiento único, la corrección política, no se puede disentir de ello, ¿eh? Tampoco el Partido Popular, no, olvídense, aquí nadie ya defiende la realidad, solamente se defiende la ideología. Bueno, como les digo, ha triunfado culturalmente hasta constituir lo que se llama el pensamiento políticamente correcto. Es la última ideología disfrazada. Vamos, la última es que yo digo de la izquierda radical porque procede de ahí. No vaya a pensar que esto procede de un pensamiento conservador ni un pensamiento liberal. Procede de la izquierda radical. Es la última producción de la izquierda radical. ¿Por qué? No lo sé muy bien, porque tampoco tengo muy claro por qué le han dado por esto. Porque si ustedes se fijan, esto, al fin y al cabo, que exalta el hedonismo, que exalta el egoísmo, que exalta el puro deseo, poco tiene que ver con una concepción socialista de la vida, con una concepción solidaria de la vida, con una concepción comunitaria de la vida. Digo yo, pero sin embargo ha surgido ahí, disfrazada de feminismo. Esto es muy importante
que lo tengamos claro. ¿Esto es el feminismo? No. Ojo. El feminismo es todo lo contrario. El feminismo es ese movimiento en virtud del cual se ha corregido la mayor injusticia histórica que ha conocido probablemente la historia occidental, y desde luego aún sigue conociendo la historia oriental, que es la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres en todos los aspectos de la ley. Naturalmente. ¿Por qué una mujer va a ser menor de edad? ¿Por qué una mujer no va a tener capacidad de administrar sus bienes? ¿Por qué una mujer no va a tener derecho de voto? Etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, el feminismo parte de una idea fundamental, y es el valor de la mujer, el valor de la feminidad, lo femenino, tan valioso como lo masculino. Hoy en día probablemente más, hay que decirlo con toda claridad, porque nos están dejando bastante más de lo que parece. Por lo menos en los colegios yo veo que las niñas, sin las oposiciones, yo soy opositor, arrasan las mujeres. Por algo será. Pero en fin. Pero es el valor de lo femenino. Y fíjense, en el cuerpo humano, masculino, femenino, el ADN desde la uñita hasta el último cabello de la mujer y del hombre son absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Esto es inevitable. Es la ley de la biología, de la naturaleza. Pero qué belleza hay en esa ley. Particularmente, permítanme, en las mujeres. A mí que me encantan las mujeres, por eso digo estas cosas, ¿no? Pero es el valor de la feminidad, no lo contrario, el complejo de ser mujer y querer ser hombre, que eso es lo que en el fondo subyace en muchas de esas actitudes radicales feministas. En fin, ahora, como saben, ha vuelto una fiebre que pretende disfrazar todo esto de feminismo. No nos confundamos. Mire usted, esto no es feminismo. Esto es otra historia. Bueno, a ver si pasa. Como le dije, ya le dije anteriormente, ni filosofía ni religión. Es un revolucionismo político, entender que una parte, que es la política, es todo. Sexual, entender que una parte, que toda la vida es sexo y que nos definimos por nuestra identidad sexual. No, mire usted, el ser humano es un poquito más que sexo, ¿eh? E incluso la propia relación sexual entre los seres humanos es algo más que el puro sexo en el sentido de relación coital, etcétera, o el puro placer. Se supone que existe el amor. Bueno, vivíamos en la civilización que alguien llamó la civilización del amor. Ahora, como vivimos en lo contrario, en la pugna, en fin, no creo que le diga una tontería. Miren, en la Ley de Violencia de Género española, de Ley Orgánica 1 del año 2004, que pretende atacar una lacra social evidente para todos, como es la violencia de género, sin embargo, parte de un error, en mi opinión, claro, que es el síndrome de mujer maltratada. En virtud de ese síndrome, la ley solamente privilegia a la mujer respecto del hombre, pero en razón o en fundamento un razonamiento que es el siguiente. La relación sexual, tal y como decía la americana feminista radical Kate Millett, es una relación política, porque es una relación de poder, en donde el hombre domina a la mujer. La relación sexual es una relación política porque es una relación de poder donde el hombre domina a la mujer. Bien, la sentencia 58 del año 2008 del Tribunal Constitucional Español dice, declarando la constitucionalidad de la discriminación positiva de la protección penal de la mujer respecto del hombre en esa ley, que a mí me parece que hay muchas razones para así hacerlo, por ejemplo, sencillamente decir que el hombre es más fuerte físicamente que la mujer, lo cual es una realidad, que nadie duda. Pues no, lo fundamenta en la siguiente frase: la relación sexual, el matrimonio en particular y la relación sexual es una relación de poder en donde la mujer está especialmente desprotegida. Anda,
Hemos pasado de concebir la relación sexual entre el hombre y la mujer, la pareja humana, en vez de basada en el amor, basada en la disputa del poder, es decir, en el odio, según nuestra jurisprudencia del más alto tribunal constitucional que tenemos. Esto que les estoy diciendo no me lo estoy inventando, lo he puesto por escrito en 2 o 3 libros y hasta ahora no me han metido en la cárcel, porque sencillamente es verdad. Bueno, en fin, es una utopía, es decir, pretende establecer la llegada a un mundo mejor, modélico, feliz, cuya realidad ¿cuál es? Pues se lo voy a decir con toda claridad. El año pasado en España hubo 400.000 divorcios. 400.000 divorcios. 150.000 niños sin padres. Me refiero a papá y mamá juntos en el matrimonio. El año pasado España dio el mayor índice de suicidios del mundo. 8 veces más entre homosexuales que entre personas heterosexuales. 8 veces más. Esto se oculta, ¿eh? Esto se oculta. La causa mayor de mortalidad en España el año pasado fue de suicidios, por encima de los accidentes automóvil. También se oculta. ¿Esta es la felicidad? Embarazos prematuros, problemas de violencia de género, etcétera. ¿Esta es la felicidad? ¿Es esta la sociedad feliz que nos iban a traer? Bueno, nadie dice nada. Bueno, lo decimos aquí, y porque estamos al amparo, vamos a hablar claro, como en la Edad Media, al amparo de la Iglesia. Lo cual ya, la verdad es que nos gustaría estar al amparo de la Iglesia para otras cosas, ¿no? No para poder expresarse uno libremente. Pero en fin, todo esto se presenta, como les decía, basado en la ciencia. La ciencia ha demostrado que el ser humano es indiferente sexualmente. Ya lo dijo Freud, dicen, porque Freud habló del perverso polimorfo. Mentira. Freud no habló del perverso polimorfo. Mentira. Todas las ideologías se basan en mentiras, que es el dominio de nuestra época, como decía Jean-François Rabelais, uno de los intelectuales más interesantes del siglo XXI, o como cualquiera de los pensadores actuales que ustedes vean seguir por ahí, vienen a decir. Le llaman posverdad, eso sí, más bonito posverdad que mentira. Es lo mismo. ¿Qué mentira? ¿Por qué mentira? Pues sencillamente porque Freud, lo que dijo, Sigmund Freud, dijo 2 cosas muy interesantes. Freud dijo muchas cosas más interesantes de lo que la gente piensa. Dijo también muchas cosas en donde se pasó un poquito, ¿no? Pero, o un muchito, pero dijo que lo que había es una sexualidad en la infancia, que hasta que Freud lo dijo nadie lo había considerado. Que hubiera una sexualidad en la infancia no quiere, y le llamó un perverso polimorfo, porque esa sexualidad no estaba manifestada genéricamente, por así decirlo, o sexuadamente, en la medida en que no había un desarrollo sexual, ni del niño ni de la niña, naturalmente. Pero que lógicamente se producía la tendencia y además se contrastaba así la condición sexuada de las personas según se iban hormonalmente conformando como hombres o como mujeres. De tal manera que el que nace niño, muere niño, el que nace la mujer, muere mujer. Permítame una butade, que es, por otro lado, una constatación de la realidad. Como dicen en Extremadura, el que nace lechón muere cochino. Punto. Perdón por la butade. Pero en fin. Y Freud dijo una cosa muy interesante que se nos ha olvidado. Y en esto yo creo que también tenía razón. Y es que la civilización es posible por la sublimación del eros, si quieren, del sexo.
en la medida en que hay menos sublimación, es decir, el sexo está menos sublimado, que sublimar no es represión, sino sustitución, en la medida en que hay mayor, digamos, libertad o libertinaje sexual, frente al eros triunfará el tánatos. Decía Sigmund Freud. Y miren por dónde le ha venido a dar la razón la historia. España, 250.000 abortos en el año 2017. En fin. La diferencia de sexo no es natural, sino cultural, producto de una práctica social. Cada uno debe elegir libremente la identidad de género según la orientación sexual que desee en cada etapa de su vida. Todos nacemos sexualmente neutros, gender neutral, ya les digo, verdad absoluta inicial, de la cual se deducen todas las demás sistemáticamente. La sociedad, el poder, es quien atribuye el carácter de hombre y mujer. En fin. Ahí les cito a un filósofo francés llamado Michel Foucault, que es uno de los filósofos más importantes a este respecto y que probablemente también sea uno de los más influyentes del siglo XX. Foucault también conviene que, o sea, un poquito aterrizar en temas un poquito más complicados, pero que lo sepan. Foucault dijo que el sexo es una invención del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque a fin y al cabo, no hay una verdad universal, ni mucho menos diacrónicamente universal, sino que la verdad, la mentira, es decir, las cosas son lo que cada época determina, la episteme, el pensamiento de cada época, lo que el desarrollo de la historia va estableciendo. En términos de Hegel, un filósofo alemán, el espíritu de cada época, pero porque el espíritu se va como una única cosa, un panteísmo, desenvolviendo a lo largo de la historia y en un momento determinado produce, pues eso, elementos para controlar y dirigir, porque todo lo importante es el poder. Y el poder inventa sistemas para controlar y dirigir la sociedad en cada época determinada. En el siglo XVIII se inventa el sexo. Bueno, las complicaciones de todo esto es, al final, el sexo y la heterosexualidad, en particular la heterosexualidad, es un producto del poder. Llevado a una interpretación marxista de la cosa, es un producto del poder para controlar y dominar una clase a otra. Llevado a más lucubración aún, Sulamit Firestone, una de las más importantes pensadoras del feminismo radical del 68, que escribió La dialéctica del sexo basada en Marx, la clase contra otra era el hombre sobre la mujer. Tampoco lo debió de imaginar mucho, porque claro, o era el hombre la mujer o la mujer el hombre, no había más. Pero en fin, por lo menos Carlos Marx tuvo bastante más genialidad en descubrir el proletariado, la burguesía y todo aquello que ustedes recordarán. Tengo también una serie de diapositivas luego sobre el origen teórico de todo esto, los principales protagonistas y tal, pero me parece que sería extendernos demasiado y simplemente les diré que esto es el final de esta historia, es decir, es un proyecto de ingeniería social dirigido desde el poder con la finalidad de controlar, en este caso sí que es evidente, de controlar la sociedad. Es, si quieren, construir a través del nuevo derecho de género, de la educación de los niños, del establecimiento del nuevo hombre, de la nueva ética, del nuevo derecho, etc., pues el llegar a establecer el control social. Es de nuevo un totalitarismo. Es lo que nunca haya pasado, nunca, ni en España en la época de Franco, haya pasado en Occidente. Imponer a una ideología como fuente del derecho. Imponer a una ideología como fuente del derecho. Es el confesionalismo ideológico. No estoy diciendo nada que... Lo diría, si quieren, un día si me quieren preguntar, que no me preguntarán,
En las Cortes exactamente igual, con la misma tranquilidad, y lo explicaría con más detalle. Miren, a la moral tradicional, y particularmente a la cristiana, se la quitaron de en medio con un truco, diciendo, no, esto es una cosa privada. La fe, la religión, mejor dicho, es una cuestión privada. Oiga, miren, la religión, por definición, la misma palabra lo dice, es público. Y por tanto, la religión debe estar en la esfera pública. Vuelvo, como les empecé, con la primera de las enmiendas de la Constitución americana. Fíjense, el Congreso no podrá aprobar ninguna ley que suponga la confesionalidad de una religión en Estados Unidos, pero no habrá ninguna ley que prohíba la práctica pública de la religión. ¿Qué es lo que sucede? Que la ética, que a fin y al cabo es lo que influye en la conformación de las instituciones jurídicas y del derecho, está en la esfera pública. Si desaparece la religión de la esfera pública, desaparece la moral, desaparece la ética. ¿Y qué queda? El puro derecho en manos de la voluntad totalitaria de los que quieren imponer una nueva ideología. ¿Lo han entendido? Esto es lo que está pasando en España. Como les decía, tenía una serie de... Solamente voy a quedarme con el rostro de esta mujer, que fue la que primera habló y definió muy claramente, pues como empecé un poquito con Heidegger, Sartre, que es el divulgador de Heidegger, que dijo aquello de que ¿cómo va a haber esencia humana? ¿Cómo va a haber ser humano? Es decir, la esencia de una cosa es aquello para que la cosa fue pensada. ¿Cómo va a haberla si no hay Dios, puesto que Dios ha muerto para pensarla? En su famosa charla sobre el humanismo, el existencialismo es un humanismo. El hombre se crea a sí mismo. El hombre es un ser que se hace a sí mismo. No te preocupes, igual se han acoplado mis audífonos. Y Simone de Beauvoir, que es la mujer que escribió ese famoso libro del segundo sexo, que revolucionó bastante a las mujeres y que, bueno, es un libro, la verdad es que desde el punto de vista de filosofía fenomenológico magnífico, pero claro, lleno de una serie de simplezas y de falsas verdades. Digo falsas verdades porque son verdades a medias, mentiras si se quieren. Fue la que dijo, la base de todo esto, al fin y al cabo, que se entiende muy bien al final lo que significa, que es la base teórica de esta ideología de género. La mujer no nace, se hace. El hombre no nace, se hace. Bien, pues estoy abierto a sus comentarios, a sus preguntas y a todo lo que quieran. Muchas gracias.